Bien, bueno, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sumarte tanto como virtual como presencial. Eh, Desde el Ejecutivo planteamos esta actividad sobre el sistema de movilidad de la carrera docente, eh, vinculado también a eso, a conversaciones, a charlas, discusiones que hay también en el federal y también que ha habido con filiadas afiliadas en otros espacios. El estatuto personal docente que le seguimos diciendo nuevo, aunque ahora ya tiene tiempito, establece un sistema de movilidad en la carrera docente de su artículo 49, eh, donde las y los docentes que ya han sido reelegidos en sus cargos pueden presentarse a algún sistema de evaluación y se pueden evaluar los méritos para tener un grado superior y a partir de eso tener la posibilidad de tener un concurso para ascender de cargo. Eso, bueno, se establece en el sistema, o sea, en el Estatuto Personal Docente, a su vez se establece una comisión central para la promoción de la carrera docente, para generar, digamos, estos mecanismos. Eh, entonces, a partir de eso, bueno, hay los distintos servicios, hay situaciones distintas, ¿no? Hay algunos que ya han aprobado unos reglamentos internos, que han tenido algunas ya ocasiones para estas evaluaciones. Después ya tenemos algunas facultades donde hay un estado de discusión de esto, donde hay una propuesta, borradores. Eh, y bueno, en realidad después hay experiencias también de institutos adentro de los servicios, o sea, internos de los servicios, también han tenido algún tipo de sistema para movilidad de correo docente. Eh, Acá entonces, capaz que cabe mencionar, bueno, un poco una de las ideas era, bueno, esto no se ha implementado a nivel general de la universidad, tanto como sistemas por servicio o sistemas generales, nos planteamos que estaría bueno que algo promueva esto, ¿no? Tomar un rol un poco más proactivo, y para eso las experiencias primero son clave, ¿no? Saber qué fue lo que estuvo bueno, qué fue lo que estuvo mal. También cada servicio es distinto, entonces tampoco es que que haya, digamos, uniformidad en eso. Eh, y también cabe mencionar que es importante, bueno, este año por primera vez ocurren los vencimientos eh, del estatuto nuevo para la duración continua de los cargos y hay una posibilidad de prórroga a los vencimientos en los casos de grado 1 y 2 que tienen plazos máximos de permanencia, que tiene que ver con haber sido evaluado positivamente por este sistema de movilidad. Y bueno, dado que este sistema de movilidad no se ha implementado en la mayor parte de la universidad, las docentes, en este caso son grado 1, que no tuvieron esa posibilidad, no tienen acceso a esta prórroga y capaz que si se hubiera implementado en el servicio, se hubieran presentado, se hubieran sido evaluados positivamente y tenían caso a una renovación más. Eh, que también. Entonces, esta es la idea, me parece que más extenderla más no da. Y bueno, la idea es la ronda esta entre de algunos servicios que ya sabíamos que estaban avanzados, ya habían implementado, estaban avanzados, y después abrirla y ahí son libres bueno, de hacer preguntas a las distintas compañeras y compañeros, o contar, capaz que es algo que todavía no está en el gobierno, pero si son cosas que tienen avanzadas a nivel de SUADUR, también las pueden compartir o experiencia que ya en los institutos y demás. Entonces comenzamos con Pedro y con Ana. Con Ana. Ana estaba por Zoom. Le damos la palabra. Ah, estoy. Bueno, hola, ¿cómo les va? Gracias, Leandro, gracias a todos. Me presento, yo soy Ana Silva, soy profesora del Laboratorio de Neurociencias de Facultad de Ciencias. Y bueno, es la primera vez que participo de esta instancia y tengo más dudas que certezas de cómo es que se espera de esto. Justo me tocó ser la primera, pero así que me van a tener paciencia y contemplación. Pero bueno, lo que hemos conversado con Leandro, que quizás sea útil comentar, es que, bueno, hay varias características del servicio de Facultad de Ciencias que hacen que nos preocupe muchísimo el tema de la movilidad y de carrera docente. De hecho,
esta preocupación, y quizás no voy a poder enmarcarme muy exactamente en la aplicación reglamentaria del artículo 49, porque de hecho la historia en facultad no surge de eso exactamente, sino de la preocupación de la eliminación del programa de los SHOA. Eso fue lo que en su momento, ¿verdad? Nosotros éramos importantes beneficiarios del programa de llamados a oportunidades de ascenso. Y de hecho habíamos también estado como atentos y regularmente cada 5 años, desde el 2009, 2014, 2019, siempre habíamos sido el servicio que más se había beneficiado con el cupo de cargos que implicaba un ascenso para sus docentes. Cuando eso no pasó, empezamos como y habilitamos eh, el instrumento de carrera docente. Y lo hicimos, Leandro, tú me corregís si es esto lo que ayuda acá a comentar, a través de una comisión del Consejo, que fue la Comisión de Política de Cargos, se llamó en su momento, en, digamos, el periodo Marín, en el cual identificamos los rezagos, que son en algunos casos, en algunos institutos de la Facultad de Ciencias muy importantes. Y luego de eso, a modo de diagnóstico, en 2024, fomentamos, hicimos como una campaña para que masivamente las personas que así lo consideraran, los y las docentes, se presentaran a a la movilidad prevista por carrera docente, que creo que reglamentariamente ocurre como debiera ocurrir en todos los meses de julio. Así que nosotros durante el mes de julio de 2024 tuvimos decenas de solicitudes de consideración de carrera docente. Este, Estoy tratando de encontrar el número, pero más de 80, más cerca de 100. Para eso se hizo como en cada caso se nombró una comisión asesora que evaluó los méritos de cada una de las personas, bueno, como está estipulado, que llevó a un fallo. La enorme mayoría de esas personas que se postularon recibieron un fallo positivo. Efectivamente, las comisiones asesoras encontraron que esas personas merecían ocupar un cargo superior. Esto, que ya les digo, fue un insumo importantísimo para la Comisión de Política de Cargos, que luego, eh, digamos, asesoró al Consejo para que facilitara eh, que los distintos institutos buscaran la manera de llamar cargos efectivos, así fuera de baja carga horaria y que en la evaluación tuviera en cuenta si las personas que se postulaban habían sido, este, tenían fallo de promoción docente en eso, en esta carrera. Bueno, eso llevó a que dependiendo de la situación de cada instituto, apelando a algunos cargos que quedaron disponibles principalmente por jubilación de docentes, se pudiera atender a varios llamados que hicieron entonces y que le dieron oportunidad a varias y varios docentes de ascenso, como en la jerga a veces se le llamaba como yoas internos, generados de esta manera. Para algunos institutos, como recuerdo, por ejemplo, ahora para el IECA, que es el instituto, eh, esto fue sustantivo. Hicieron como, resolvieron casos de personas rezagadas entre sus docentes en forma bastante significativa. Para otros institutos fue no fue suficiente, casi como que no fue ni siquiera, no movió la aguja, digamos, fundamentalmente. Y bueno, y hay algunos institutos en nuestro servicio
que tampoco necesitan en forma acuciante, que no tienen ese rezago. Por ejemplo, los institutos de matemática y de física, creo que principalmente el de física, no tienen situaciones de rezago importantes para atender con este tipo de instrumentos. Bueno, ustedes me dirán si esta historia es parte de lo que puede ser útil como insumo, y también comentar que si bien este año nos incorporamos a la Comisión de Asuntos Docentes Centrales, un poco motivados por esta experiencia y a través de la iniciativa de Leandro y bueno, de ADUR, esa comisión nos informaron que no se estaba reuniendo y de hecho a raíz de nuestro nombramiento y de nuestra como pregunta sobre cómo incorporarnos, este, se nos dijo que, bueno, si nosotros lo deseábamos, se podía volver a reunir y que nos iban a informar al respecto. Así que, bueno, eso es lo que tengo para informar. Muchas gracias, Ana. Verónica. Sí. Hola, buenas tardes. Agradezco que se genere este espacio. Siempre da un poco de trabajo organizarlos, pero siempre están buenos. Yo soy Verónica Viera, soy de Facultad de Humanidades y nosotros lo que empezamos a pensar desde mediados sí, como desde el fines del 2024, digamos, viendo que sí, y motivados por nuevo Estatuto del Personal Docente, eh, viendo que en un par de años mucha gente se iba a quedar sin cargos y sabiendo que los recursos de nuestros servicios son muy limitados y no contamos como con partidas extras que puedan servir para promover carreras docentes. Desde ADUR Humanidades se propuso atender la situación y entonces una cosa es como un poco lo que propusimos y otra cosa es lo que se logró implementar, pero igual todo estuvo motivado y generado por ADUR. Eh, lo que pedimos o propusimos fue que cuando alguien tuviera los méritos suficientes para aspirar al cargo superior, pero no hubiera disponibilidad de cargos, que eso es lo que dice el EPD, se pudiera hacer o sea, se pudiera hacer un llamado para esa persona antes de que esa persona se quede sin cargo. Es decir, que si en el año previo a quedarse sin cargo no hubiera un concurso en el que esa persona tuviera la posibilidad de ascender, que en la mayoría de los casos es lo que sucede, que no hay, se pudiera generar un grado 2 o un grado 3, ¿sí? Por ahora estamos atendiendo al grado 1, que son los que se vencen, los que están venciendo este año, ahora a partir de... Ya algunos ya se venció. Y bueno, fuimos como a partir de como negociaciones, como entre nuestro propio gremio y también, por supuesto, con decanato, con comisión de presupuesto, estructura docente. Bueno, fue pasando por muchos lugares y muchas discusiones y eso se implementó en la internado de humanidades. Es un esfuerzo económico súper importante para nuestra facultad, para nuestro servicio, o sea, se saca dinero de, de otros lugares que lo necesitan también. Digo esto porque creo que algo que me parece que va a salir de escucharnos a nosotros es como los servicios intentando resolver esto como pueden, ¿no? Cuando en realidad lo que yo creo que se necesitaría sería como una política a nivel central, posiblemente con presupuesto asignado para eso. Pero bueno, es un esfuerzo eso, muy importante para la facultad en términos económicos, también administrativos, porque bueno, se generan como muchos más concursos de los que se generaban normalmente. Lo que sucede, que es algo que hemos estado hablando con compañeros de otros servicios que están implementando algunas cosas diferentes, es que en nuestro caso, o sea, tiene el valor de que logramos generar cargos nuevos y cargos de 20 horas nuevos, ¿sí? Que son bueno, ¿no? Porque o sea, tenemos un compromiso en facultad de intentar no generar cargos de menores a 20 horas.
pero bueno, también después se vuelven cargos muy atractivos para concursar, ¿no? Entonces, esa idea de la promoción de la carrera docente, en la práctica luego depende mucho de la voluntad de los tribunales de pensar temas que puedan de alguna manera estar o no perfilados, porque en nuestro caso los cargos no, los llamados no son perfilados, que sé que en otros servicios sí lo son. Y bueno, nada, hemos tenido ya algunas experiencias donde sí, las personas que no ganaron su concurso, eh, ahora están, de acá a fin de año se van a concursar 4 o 5 cargos más en esa modalidad. Entonces tiene la potencia de que se generan cargos nuevos en la facultad, que eso está buenísimo, y tiene el desafío de que son cargos atractivos, porque son cargos de 20 horas, efectivos, etc. En eso está humanidades. Creo que algo que sí es para valorar es como el proceso de construcción de esta herramienta que partió de Aduro Humanidades, de ver como que desde Central nos estaba generando ese mecanismo que estaba previsto por el EPD y que entonces es importante insistir en eso, ¿no? Es como un EPD que preveía un mecanismo para la promoción de la carrera docente que pasados 5 años no se ha implementado. eh, y bueno, nada, creo que por ahí, no sé si hay algo más, Leandro, que te parezca que pueda aportar de humanidades, pero sí, va por ese lado. ¿Puedo hacer una Ah, pregunta? sí. Pueden preguntar eso. Sí, ¿Cómo instrumentaron ese proceso, digamos, desde que se inicia la identificación, bueno, puedo ascender hasta el concurso? eh, bueno, ahí hay, te postulás, haces como un último informe, ¿sí? Que no tendrías, bueno, necesariamente por qué hacer, pero haces como este último informe que te presenta la directiva del instituto. La directiva del instituto dice, sí, efectivamente, esta persona tiene méritos suficientes para acceder al grado superior, y entonces comienza el proceso de la convocatoria del llamado. Pero eso es un llamado abierto de 20 horas del cargo superior. ¿Había alguna pregunta más por Zoom ahí? Sí, yo quería preguntarte, ¿no? Se me pasó, no presté atención, ¿de dónde sale los fondos para generar eso? Sí, Porque en el caso, aclarando que es un mecanismo muy similar, ¿verdad? Que yo había contado, pero que los fondos nuevos provenían de la jubilación de exacto. algunos docentes. Sí, de eso mismo, Ah, de ok, jubilaciones. A ver. Sí, jubilaciones, algunas extensiones horarias que con las jubilaciones volvían al servicio. Por eso digo, son como cuchitos, todo es muy poquito dinero y termina eso, como desestabilizando bastante eh, el presupuesto del servicio, que capaz que con ese dinero podía tapar algunos otros agujeros, y bueno, ahora está como ese compromiso, ¿no? Que por ahora es bien por goteo, pero tenemos identificado, por ejemplo, que en el 2029 va a ser un problema, va a ser muy difícil de sostener eso, ¿no? Así que bueno, vamos a ir, o sea, esperando capaz que pase algo del central, realmente que se tome una definición de acá a allá. Pero bueno, y también otra cosa, invitar a otros servicios es, nada, ir pensándolo con tiempo, incluso, o sea, ahora ya estamos justos para el grado 1, pero para el grado 2 como no esperar, parece que no están cayendo las soluciones de otro lado, que las tenemos que generar, y eso es lento. Pero a nosotros nos llevó 1 año y medio más o menos, eh, bueno, que se efectivizara ese mecanismo. Mm. Y otra cosa que desestabiliza o distorsiona las pirámides de los cargos existentes, ¿verdad? Porque si esto fuera el mecanismo que tenemos, nos quedamos sin grado 1 a la larga. Bueno, no, en nuestro caso no, por eso. En nuestro ¿Cómo? caso, claro, porque en nuestro caso se genera otro cargo, no es como es más parecido a un yo interno como en ciencias, Claro. que se genera un nuevo cargo, grado 2, por ejemplo, para ese grado 1 que está por vencer. Esa persona, si concursa y lo gana, toma posesión del 2, libera ese grado 1.
Está bien. Entonces sí se mantiene eso. Claro. Tengo una pregunta. Desarmando cargo de grado superior. Desarmando como. Claro, se toman las horas de la jubilación. Claro, claro, el grado superior se va desarmando y se va llamando el grado 2 y 3. Sí, Ahí va a haber bueno, como un cambio también como de la estructura. O sea, sí. ¿no? A largo plazo. puede ser. Sí. Ahora, una pregunta. Buenas tardes. Si entendí bien, lo que también pasó es que, como tú decías, al ser abiertos los llamados, ha pasado que la persona afectada no quedara en el cargo, queda otra persona. O sea que esa Sí, situación sí. sigue siendo. Sí, ese para mí es como, bueno, algo donde quedamos un poco a mitad de camino. Claro, Fue una discusión, eso en las asambleas de Agrohumanidades, donde se decía, no pueden ser perfilados los cargos, o sea, tienen que ser abiertos y no perfilados. Y entonces, sí, eso es un tema y como les digo, depende mucho de la sensibilidad que tengan quienes, los miembros del tribunal, de si van a más o menos perfilar un llamado o no, perfilándolo como en los temas que propongan. Eh, y también de la sensibilidad del colectivo docente, de bueno, igual si te vas a presentar o no al concurso de un compañero o una compañera que se va a quedar sin cargo. Pero está, desde el mecanismo de humanidades eso quedó muy abierto. Sí. Una pregunta, que ustedes tienen una, capaz que lo dijiste, pero una sola comisión evaluadora, ¿no? Única de la facultad en la edición esta. Sí, en realidad armamos o sea, se armó una comisión para evaluar esto y algunas otras cuestiones en caso de de que hubiera, de que hubiera Garjoas, que pudieran ser esa comisión evaluadora. Por ahora, en realidad, no se está usando esa comisión, no se la está convocando y las comisiones directivas son las que están definiendo si sí o sí. También, porque pasa en humanidades, que no sé si pasa en todos los servicios, que por lo general estamos todos muy sobrecalificados para el cargo. Entonces no hay como ese problema de, bueno, si vamos a tener o no los méritos suficientes, porque por lo general sí, siempre los tenemos. Entonces, Los fondos salen de cada instituto, digamos, cada departamento. no, del servicio. Sí. Es una política del servicio. Esto es por la política, Cada- sí, exacto. Las jubilaciones van al servicio, digamos. A partir de eso se va financiando. Sí, pero no son solo jubilaciones, son algunas otras cosas. Tengo que ahora, mira, es un distribuido como de 70 páginas, pero ahora me fijo, pero me acuerdo. Tener más o menos Sí. una financiación. Sí, no, por ahora viene siendo eso, como puchitos de cosas que se van liberando, extensiones horarias, me acuerdo que era como algo importante. Y ahora me fijo bien y les cuento. Son economías genuinas que quedan ahí dispersas que en algún momento sirven para eso. Sí. Bueno, sí, no sé qué son economías genuinas, pero sí. No, que no son ni centrales, que no vean. No, nada. Claro, nada de eso. Y también es parte del problema de humanidades, ¿no? Que tampoco es que ingrese un montón de dinero por proyectos, por convenios, por no sé qué, o sea, dependemos como del presupuesto. Sí. Creo que había otra más pregunta más Sí. grande. Yo tengo otra pregunta. ¿Cómo manejan el régimen de dedicación total? Porque ahora ustedes están enfocados en la generación de grados 2, ¿verdad? Pero este cargo de 20 horas no es deteizable. No, pero eso, claro, sí. Esto también depende de las realidades de cada servicio, ¿verdad? Nuestros cargos, la mayoría son de 20 horas. Hay ahora, por ejemplo, hubo como una política de, no sé, para 4 cargos en toda la facultad, pasarlos de 20 a 30. O sea, se pasa de 20, casi nunca los cargos bases son de 30 horas. O sea, tiene que haber algún llamado con algunos fondos específicos para que esos cargos se conviertan de 20 a 30 y ahí sean deteizables. Pero si no, no es la realidad de la mayoría de los cargos. Bueno, no sé si de la mayoría, pero no es la realidad de grados 1 y 2, muy pocos tienen 30 horas. Igual pasan a tener extensiones efectivas. Pasan a tener 30 horas. ¿Cómo? No cambian cargo. No, son de 20 horas. Son de 20 horas con extensión efectiva 30.
No, o sea, no, los cargos, o sea, vos tenés 20 horas de grado 1 y el próximo cargo que se concursa es de grado 2, 20 horas. Si estás así, 10 No, por años. eso de 30 horas que decías. No, eran en respuesta a Ana, para poder solicitar una DT necesitas 30 horas. Bueno, hay algunos, sí, algunas extensiones horarias de 20 a 30, pero son cosas que se ofrecen cada varios años a muy pocas personas. No es como la base, Claro, no digamos. cambia el cargo, no vas a tener 30 horas el cargo, vas a tener una extensión al 20. Sí, no lo sé. De este llamado en particular, No, que no, decía. porque vos tenés extensiones interinas y efectivas. Sí. Cuando se hace, esto igual no es de grado 1 o grado 2, ¿no? Esto, claro, cuando se hacen esos llamados, que igual no tiene que ver tanto con esto, sí, el cargo se convierte de 20 a 30 porque ganaste una extensión horaria, es tu cargo. Sí. No, no. Pero no, la verdad que eso no estoy muy interiorizado de cómo funciona. Bien, gracias. Que seguimos, no sé si ¿Cómo era? cubre el noreste o quién prefiere seguir. Irene, ¿habrás ahí la costa para seguir? No. Sí. Para encontrar te voy a decir, Sí, comenta Dale. mientras, sí. Mientras ella se prepara, esa parte. Hay de eso, extensiones horarias financiadas con fondos de facultad no asignados a unidades académicas. Eh, algo como de montos extra asignados por ejemplo, la rendición de cuentas del ejercicio 2022, que sobró un poco y eso se está usando para ello. Y, esto es importante, fondos provenientes como de cargos del semestre común básico, que es una modalidad que se suspendió en su momento, entonces quedó ese dinero como ahí disponible. Por ahora estamos con eso. Ya digo. Gracias. Todo tuyo, Irene. Bueno, hola, ¿cómo están? No sé si se llega a ver yo había armado un par de diapos como para guiarme, no sé si las llegan a ver en pantalla. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Irene Machado, yo soy docente del CURE, de la Regional Este, estoy radicada en Rocha y formo parte del colectivo de grados 1 y grado 2 de acá del CURE y también, bueno, he estado como en contacto con el colectivo central, digamos. Entonces, bueno, para contar como un poco la historia de cómo se dio acá en el CURE, que estamos trabajando una propuesta de movilidad, pero que aún no ha sido resuelta, no la tenemos. Bueno, para comentarles un poco cómo fue este proceso, es que, bueno, estando, digamos, en contacto con el colectivo y en particular el colectivo de grado 1 y grado 2 en el año 2025 en el CURE estuvo como bastante movido, fue de que sabíamos este tema de que el hecho de tener un informe positivo, de tener méritos suficientes para un grado inmediatamente superior, te da la posibilidad de prorrogar por un periodo los cargos que se estuvieran venciendo. Eso es lo que está como en el EPD. Entonces, bueno, a raíz de ahí surge la propuesta vía ADUR, o sea, hicimos algunas asambleas a través de ADUR, y bueno, y ahí fue que se trató en el Consejo y se aprueba, digamos, la conformación de una comisión que tenía, entre otras cosas, encomendado elaborar una propuesta de reglamento. Yo formo parte de esa delegación, también la idea como surgía de una inquietud del colectivo y bueno, y de todos los docentes que en la asamblea estaban preocupados por la situación de grados 1 y grado 2. En esa comisión pidieron específicamente que estuvieran representantes de los grados 1 y grado 2. Y ahí es que entro yo y también otras compañeras a las cuales les comenté que estaba esto y veo que está Analía Correa,
ahí conectada, que por suerte puedo venir. Este, y, y bueno, entonces ahí es como que comienza este proceso que fue en realidad finales del 2025 que se conforma la comisión. Estuvimos trabajando y en el 2026, creo que fue por marzo, abril, bueno, logramos enviar al Consejo, digamos, una propuesta. Bueno, el Consejo lo bajó a las unidades académicas, los departamentos del CURE y las carreras, para que pudieran como hacer sus aportes. Y bueno, y luego volvió al Consejo, pero no tenemos como una definición todavía. Entonces, bueno, está como pendiente, digamos, la aprobación. Y acá lo siguiente que quería como comentarles, que es que es más como sobre cómo es la propuesta. Y está buena porque se complementa, digamos, con lo que dijo Ana al inicio y la verdad está buenísimo que haya hecho toda esa introducción, que no la conocíamos, esa parte de la historia, porque el reglamento que hicimos está muy basado en el reglamento de Facultad de Ciencias. Este, entonces, bueno, acá lo que armé es como una esquemita, como para seguir los pasos. Bueno, eso, que está basado en el reglamento de Facultad de Ciencias, donde habría un llamado anual, donde la gente voluntariamente se puede como presentar para ser evaluado. Sería para docentes, tanto interinos como efectivos, y incluye a todos los grados. Esto, o sea, sería de grado 1 a grado 4. Y bueno, las limitantes son muy generales y son aquellas que están planteadas en el propio artículo 49 del EPD, que es, bueno, el docente tiene que tener cierto tiempo, digamos, en el cargo para poder como, presentarse. Y luego, bueno, el recorrido que seguiría, o que plantea la propuesta, es que el docente le solicita a su unidad académica, en este caso nosotros tenemos departamentos o carreras, la unidad académica le envía al consejo la solicitud con una propuesta de comisión asesora. Esa comisión asesora elaboraría un informe y tiene que expedirse un informe. Y si, bueno, si el docente posee mérito suficiente, bueno, hace el informe y ese informe tiene cierta vigencia. O sea, o sea, no es como que, bueno, te sirve para toda la vida, sino que creo que es un año para los interinos y un periodo, el máximo periodo reglamentario para los efectivos, o sea, serían 3 años para los grado 1 y 2 o 5 para los grado 3 y superior. Este, y bueno, y también está explícito la causal de prórroga que plantea el EPD, que para el caso de los grado 1 y grado 2 pueden como pedir esa prórroga, o sea, teniendo ese informe podrían pedir la prórroga. Que eso fue un poco lo que en nuestro caso nos motivó, digamos. Incluso ahora yo cuando tomé que fue al consejo, me di cuenta que no está la prórroga de los interinos, eso es algo bueno, por suerte esto no ha salido y está como todavía en revisión, pero cuando hay un artículo que habla justamente de que, pero menciona solamente a los efectivos y bueno, el EPD también plantea que se prorroga por un año más. Bueno, eso como así como general, y después quería como comentar algunas cuestiones que capaz que hace a los desafíos que tenemos los centros regionales. Uno de ellos es el tema de los criterios, ¿no? Como que se ha hablado mucho, bueno, ¿cuál es el criterio que tendría que tener la institución para eh, o sea, el criterio de, bueno, qué tendría que tener un grado 2, qué tendría que tener un grado 3 de mínima para poder tener ese grado 2 o ese grado 3 o ese grado 4, etc. Y esto
si bien el EPD plantea claramente algunas, o sea, dice específicamente qué es lo que se espera de un grado 2, un grado 3, etcétera, bueno, a veces está como esto que, que o no conforma, o otro, o también que es algo como característico de los ENURES, es que hay tantos perfiles diferentes que es como bastante difícil pensar en criterios que englobe todo, ¿no? O sea, porque bueno, nosotros tenemos dentro del CURE todo tipo de egresados de diferentes servicios, prácticamente de todos, incluso dentro de los de unidades académicas. Tenemos formaciones muy diferentes. Entonces eso ha sido como un tema que ha estado bastante ahí en el tapete. El otro tema es que, bueno, el tema del dinero, acá también hablan tanto en ciencias como en humanidades, que parte del dinero, una gran parte, no sé, que no es el único, pero sí es que viene de las jubilaciones. Y en el caso nuestro, como son centros como relativamente nuevos, bueno, no hay muchas perspectivas, o por lo menos en el CURE no hay muchas perspectivas de jubilaciones. Esto es porque muchos de los grados altos y de más edad que se podrían jubilar vienen de otros servicios. Entonces, una vez que se jubilan, el dinero vuelve al servicio de origen, entonces no queda en el CUBE. Y eso no permite como o sea, tener dinero de la jubilación. Y por otro lado, muchas veces las personas que ocupan hoy cargos docentes, a veces o venían del exterior o lo que sea, que ya entraron, digamos, con determinada edad, pero que cuando llegan a la edad de jubilación le faltan años para jubilarse. Entonces ahí también hay un tema de que necesitan seguir como trabajando un tiempo más para poder reunir las condiciones de jubilación. Entonces eso es algo que está como en la perspectiva bastante menguado. No, como, que entiendo que no es lo que ocurre, por lo menos, o lo que más o menos conozco de otros servicios, o de hecho yo vengo de Facultad de Ciencias y formé parte del IECA, que el ejemplo que mencionaba Ana hoy al inicio. Este, y bueno, creo que por ahí capaz que me olvido de algo, y no sé si Analía o alguien más que esté de CURE, que en este momento no estoy viendo a todos los que están conectados, quiera comentar algo. Así que bueno, gracias por el espacio. No sé si hay alguna intervención más eso complementaria de Sure o si tienen preguntas. Ahí, Natalia. Hay una mano, ¿no? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a las compañeras. Bueno, y especialmente Irene, yo soy Natalia Vicio acá del CENUR Litoral Norte, y por eso nada, especialmente Irene, porque bueno, en eso compartimos realidades y diversidades. Entonces, un poco en ese sentido era capaz, entiendo que la propuesta tiene muchos elementos similares a lo que plantea ciencia, ¿no? Como un poco en esta lógica que creo que lo traías. No me queda claro ahí, lo traías como desafío, no sé ahí si ustedes ya lograron, primero, varias como preguntas, avanzar en justamente esto, ¿no? Cómo no se pusieron de acuerdo, o si hay como criterios diferentes para lo que se espera de, ¿no? Grado 1, 2, 3, 4, en función de las áreas del conocimiento, o si lograron establecer, digo, nosotros tenemos situaciones, yo que sé, hay áreas en que, bueno, hoy por hoy tenés grado 1 con doctorado, por ejemplo, y en otras no es común, y esa realidad las tenemos, esa, ¿no? de diversidad también. Bueno, en eso sí, se han avanzado como un poco en la identificación de esos criterios de ajustar expectativas, eh, más allá de lo que dice el EPD, que mucho, en estas cuestiones es como muy general, ¿no? Es formación acorde al grado. Bueno, nada, eso como después se traduce para sobre todo, ¿no? Después tener
como estos criterios y esta priorización. Y después si algo, no sé si ahora volviendo a leer lo que tenemos acá en pantalla, ustedes no tienen, y ahí entiendo que sí hay una diferencia con lo que traía creo que era Ana, no es una misma comisión asesora, es decir, para cada situación se conforma una comisión asesora especial. O sea que ahí tampoco hay como puntos en común, o sea, nada, y ahí cómo se manejan como los criterios de una comisión y de otra, que pues, entiendo pueden ser, ¿no? Personas diferentes. No sé ahí si ven que puedan tener alguna dificultad. Y no sé, y ahí sí, para corroborar, Ana, si en ciencias es una misma comisión que evalúa todas las situaciones, ¿no? Y hay como periodos en los que se hacen los llamados, no sé, se reciben todos los quienes entiendan que están en condiciones de ascender y es una misma comisión la que evalúa, es como un poco la diferencia, creo que sí lo entendí. Y nada, para preguntar eso, no sé si lo evaluaron, ¿no? Una misma comisión o estos, nada, capaz fue parte de una discusión y de por qué prefieren así que cada unidad eleve al consejo una comisión particular para cada caso. No sé, capaz eso lo evaluaron. Eran esos comentarios y gracias. Yo te puedo responder parcialmente eso. Bueno, este es como decimos en ciencias, esto funciona anualmente, ¿verdad? Este, de hecho, está abierto siempre en julio, del 1 al 31 de julio. Acaba de cerrar el programa de promoción docente en forma estatutaria, o sea, de acuerdo al reglamento, el mecanismo es muy parecido como lo explicó mejor ahora para el CURE, ¿verdad? Lo explicaron ahora bien para el CURE, pero es así. Lo que pasa en la práctica, o sea, cada persona tiene una comisión asesora. Lo que sí ha sucedido es que se han nombrado comisiones asesoras, que es la misma que atiende varios casos, pero son las mismas personas que integran. Después fallan por separado para cada caso, ¿sí? Eh, el tema, o sea, yo no sé mucho de temas más reglamentarios, pero lo que realmente entiendo es que el fallo es individual. La persona necesita que una comisión asesora le recomiende, o sea, o le falle a favor de que sí tiene los méritos suficientes para ocupar un cargo superior. Este, y ese es un documento que después es individual y muy útil para esa persona. Para esto, la Facultad de Ciencias tiene como, ha elaborado documentos eh, que también han pasado por el Consejo como para asesorar y servir de insumos para las comisiones asesoras de justamente qué significa un grado 1, qué significa un grado 2, y también incluso para facilitar la redacción de los informes tratando de que se homogeneicen. Hay comisiones asesoras que son muy parcas en su forma, ¿verdad?, de elevar el informe y otras que son muy floridas en la redacción, a veces excesivamente, eh, y hay otras que capaz que son las peores, que son desigualmente parcas o floridas cuando tienen que desarrollar conceptos para distintos postulantes. Entonces esto ha ordenado un poco, que son pautas que no solo funcionan para las comisiones asesoras que atienden el programa Promoción Docente, sino en general. Y sí, es un documento a mi juicio y a mí que me toca estar en bastantes comisiones asesoras, re útil. Pero no sé si respondía, Natalia, lo que estabas preguntando. Este, Sí, sí, mira, muchas gracias. no sé si yo te tengo que contestar algo más de los criterios, o sea, de que me preguntaste, o era para Ana, no sé si. No, no, si en ese si se comparte como la misma forma, y en eso, si ustedes vieron desde el curso, o sea, si es lo mismo que hace ciencias, nada, está claro. Lo que sí tienen algún diferencial por esto, por áreas, o es como los criterios, esos son para todo lo mismo.
No, Entiendo, o sea, para... no hay, hasta el momento no hay criterios, o sea, los criterios son los que están en el EPD. Ah, no hay... Pero ah, es más bien lo que cuando a la hora de cuando el reglamento nuestro no ha sido aprobado por el Consejo. Este, y de hecho no va a llegar ahora para que se puedan presentar los compañeros que se les están venciendo los cargos, que era un poco como la motivación. Pero la idea es que en algún momento esperemos que se pueda aprobar. Pero a la hora de las discusiones, muchas veces en el consejo de cómo hacer y en las asambleas y mismo dentro de las unidades académicas, está este planteo de cómo hacer, cómo generar criterios. Entonces, no hay un criterio general en el CURE. Tal vez las unidades académicas, o sea, los departamentos o las carreras, están como pensando en generar criterios al menos internos, como para poder bueno, hacer como más ordenado el proceso. Pero en sí el CURE no tiene. Pero incluso esa diversidad muchas veces está dentro de los propios departamentos, no es solo es como muy diverso todo. No, Gracias, yo lo gracias. que quería como, no sé, aportar algo a esa discusión de qué se requiere para cada grado, ¿no? Porque, digamos, ahora estamos todos como en este brete del EPD de que es bastante hostil en los plazos de permanencia. Sin embargo, en la descripción de los cargos es mucho más benevolente de lo que somos cuando hay que evaluar. Entonces, digo, ya hay cuáles son los méritos suficientes para aspirar al grado superior, ya están en el EPD. Eso, son muy laxos, seguro que, o sea, casi que cualquier candidato o candidata cumple con eso, y digo que igual, no sé si necesitamos comisiones para ver si la persona cumple con, o si no, simplemente, bueno, después rankearnos, ordenar a los candidatos, ¿no? Decir, bueno, cumplir con los méritos suficientes para aspirar al grado superior y bueno, si tiene estudios de grado, solo de grado, es suficiente para un grado 2 según el EPD, ¿no? O sea, que digo porque capaz que no se vuelva, como que se cierre esa puerta a algunas personas como a aspirar al grado superior poniéndonos nosotros como mucho más exigentes que el EPD, cuando ya igual el EPD nos hace la vida bastante difícil. Luego, si luego de esto recibimos, como en caso de ciencias, que en julio reciben, asumo, un montón de postulaciones, bueno, que sí, obviamente estas comisiones como que sirven para ordenar, pero creo que no, lo propongo para el CURE, que están pensando a eso, como que no sea como una cosa restrictiva o más restrictiva que el propio EPD, que en eso es bastante laxo. No sé, como insumo, nada. Bruno. No sé si se me escucha ahí. Si no, una cuestión que venimos, el otro día estábamos conversando en la Comisión de Asuntos Gremiales, era, bueno, algunas cosas como que tenemos naturalizadas en la discusión, por lo menos recuerdo dos. Una es esta idea de que el problema es el EPD y no la proyección que hicimos a partir del 2001, que se aprobó. Principalmente porque, bueno, ¿qué hicimos los servicios entre la aprobación del EPD y hoy? Para tener menos problemas de los que tenemos. Sobre todo mirando los servicios que tienen más complejidades, que son 3 o 4. Que se les caen más de 100 cargos en algunos casos. Y bueno, una de las cuestiones que percibimos era la proyección de la estructura de cargos, ¿no? Es decir, cuántos cargos pensamos que tiene que haber en la unidad académica o proyectamos que tiene que haber en la unidad académica por grado y por carga horaria. Eso es un punto. Y el otro es naturalizar que tiene que ser piramidal. Y ese es otro problema, ¿no? Porque en realidad la base de la estructura debería ser los cargos que no vencen, no los cargos que vencen, ¿no? Que son a partir de grado 2 con DT y grado 3.
Es decir, tendría que tener otra forma. O sea, la base debería ser el grado 3. Porque los otros son cargos de formación y rotativos que vencen. Un grado 1 cuando ingresa le tenemos que decir con claridad, con mucha claridad, en 6 años, 5, dependiendo de cuándo egresaste, si egresaste, no vas a estar más acá. Y presupuestalmente además, si miramos la escala salarial, más o menos, 2 grados 1 corresponden a un grado 3, 20 horas, 2 grados 1, 20 horas, un grado 3. Entonces, sabemos que ahí hay uno que no va a seguir. Tenemos como, es algo que decía el otro día un docente, no me acuerdo si no era de Rivera, no está claro que le estamos, o sea, el estatuto está claro, pero no está claro cómo nosotros ingresamos a la gente y le decimos, miren que esto es por un periodo y se termina, ¿no? Ya cuando tenés una persona de 12 años que, bueno, viene concursando, ya es otra relación laboral porque decían el otro día en el ISEF, pero acá no hay despido, no hay nada, ¿no? Lo que hay es otros trabajos, ¿no? No hay seguro de paro, ¿no? Es una cosa muy particular de nuestra forma de contratación. Entonces me preguntaba en el ejemplo del CURE, ¿cómo atan esos llamados a la proyección de las estructuras de cargo de las unidades académicas? Si se hizo eso, lo que estamos atendiendo es la emergencia de los grados que están venciendo. Eso por un lado. Por el otro, nada, hay algunos servicios que realmente hicieron un trabajo. La compañera de humanidades decía, hablaba de un rezago en la carrera, ¿no? La mayoría, pero no son todos los servicios así. Los servicios más profesionalistas, muchos tienen dificultad para hacer posgrados, ¿no? Pero algunos hicieron muchas estrategias para crear posgrados al interno, no sé, que se me viene primero a la cabeza psicología, ¿no? Entonces también hay, de hecho, cuando vemos los servicios que están en más dificultades, son servicios donde la profesión paga muy bien, tiene un ejercicio profesional muchas veces, y los contratos son más precarios también, ¿no? Como que coinciden esas dos cuestiones. Entonces, la segunda cuestión era refería más a cómo esos servicios, no es el caso del CURE, cómo esos servicios se proyectan a seguir contratando gente con 6 horas. ¿Ese es el docente universitario? El otro día tuvimos una discusión en el Ejecutivo de ADUR. Yo sostengo que eso es una mala gestión universitaria. Lo sigo sosteniendo después de la discusión en el Ejecutivo. Sé que no todos los compañeros y compañeras están de acuerdo. ¿Por qué? Porque me decían, bueno, gestionaron bien los recursos. Contrataron gente de 6 horas, de 10 horas, y dan los recursos que tienen que dar, ¿no? Qué bien que lo gestionaron. Ahora, yo digo, bueno, si tenés un liceo, un almacén, tenés que cubrir clase, nada más, estoy de acuerdo. Esa gente. Ahora, si tenés un servicio universitario, con el talante que eso tiene respecto a la ley orgánica, al propio estatuto, bueno, no es lo mismo que un liceo, un almacén o una universidad privada, ¿no? Aspiramos a otro tipo de relación con las funciones sustantivas, con las funciones no tan sustantivas, es decir, con las relaciones laborales, digamos, ¿no? En torno a cierta seguridad laboral, a una proyección a mediano plazo, ¿no? Esto que hablamos siempre de las condiciones laborales, que no es solo lo salarial, es la infraestructura, es poder tener colectivos, equipos de trabajo a largo plazo. Entonces, a mí me parece muy extraño pensar que en un servicio universitario no se quiera tener más trabajadores con más horas. Y más que se diga en un espacio sindical o gremiales. Me sorprende que un decano no quiera tener más trabajadores con más horas. Me sorprende, pero porque siempre, de los lugares donde trabajé, siempre fue más importante tener más gente con más horas, porque eso implica más compromiso, sobre todo cuando este estatuto incluye la gestión y el gobierno como funciones. Entonces, ese era un segundo punto. ¿A qué estamos proyectando? No solamente cómo lo estamos resolviendo, ¿no? Queremos tener cargos de 20. Yo entiendo que es una necesidad presupuestaria, pero queremos seguir teniendo cargos de 20 horas, de 6 horas, de 10 horas. Yo creo que como adultos tenemos que decir cosas al respecto, ¿no? Porque tener una posición de que los compañeros sigan en situaciones precarias, que se les den los cargos, que no tengan capacidad de carrera docente, no sé, por lo menos como me preocupa un poco. No sé si Irene, si querías comentar algo de lo de la estructura docente, más de la consulta, si no, después vamos con
con el noreste. No, me perdí de la consulta, o sea, O sea, hay un de la tema, estructura. hay un tema que cuando uno genera los llamados es digamos, por el sistema de movilidad, y por otro lado está la estructura, la proyección de la estructura académica, y como si eso se tiene en cuenta de alguna forma o no. Eh, sí, o sea, el tema de la estructura de la estructura docente es algo que preocupa a muchos docentes, no sé si al CURE, pero sí lo he escuchado como en asambleas, claro, del hecho de que si los grados, sobre todo, bueno, o en discusiones internas, porque en mi departamento, por ejemplo, tenemos muchísimos grados 2. Entonces, como que si los grados 2 pasan a los grados 3, ahí nos quedamos como sin grados 2, o también como que el efecto de que afecta sin duda o podría llegar a afectar como la estructura docente. Pero bueno, por otro lado, yo entiendo que también hay un rezago en, que necesita ser compensado. Entonces, es difícil como generar esos. Ojalá se pudiera hacer como decían en humanidades, que se abren nuevos cargos y se liberan los grados más bajos. Pero, pero bueno, no sé si se logrará. Gracias. Seguimos capaz que ahí con la experiencia del noreste que tiene su... Pero me gustó la idea esa que decía de la base de los grados 3, me lo imagino como una especie de rombo, no sé, medio como más, no sé si es eso lo que le entendí al compañero, que ahora no lo veo, pero que estaba por ahí. Ahí va. Sí, sí, va por ahí la cosa. Sí. Igual yo una nota al pie. No veo como un problema que los grados 2 pasen a grados 3. El tema es cómo distribuimos las tareas, ¿no? Hay servicios que tienen porcentajes, etcétera. Pero yo no lo veo como un problema, lo veo como algo bueno, que la gente tenga un cargo que no se le cae y que pueda firmar los proyectos y los llamados y todo eso. Pero es una visión más. Solo un comentario puedo hacer sobre esto. Me parece que esto de la estructura hay que pensarlo también como más a largo plazo. Y por ejemplo, si todos los grados 5 que se jubilan los transformamos en grados 3 para que los grados 2 ascendamos, también tenemos otros problemas de estructura académica que no son la permanencia y los cargos que se caen, son otros problemas que igual afectan en términos de desarrollo académico las estructuras de la universidad. Digo como para complejizar que no es solo lograr que no se caigan los cargos, que obviamente es un objetivo y es re importante, sino también darle sostenibilidad a los proyectos académicos. En el interior me parece que eso es bastante claro porque son pocos grados altos, pero en los servicios acá también pasan. Si chicas la base, tampoco tenés gente para que puedas dejar. Ese es el problema. ¿Cómo se crean intereses si no hay grados 1 ni grados 2? Son por grados 3. De un lado hay que comer. La paralela. Bien, entonces seguimos ahí con Noreste, que tiene buenas noticias de acuerdo con el laburo que hicieron, que lograron la ordenanza y tenían algunas dificultades planteadas después. Bueno, ¿cómo andan? Yo hice una pequeña presentación con lo que nosotros tenemos ya aprobado. La idea no es leerlo, sino ir señalando algunas cuestiones importantes. Este proceso empezó en septiembre de 2024. No sé si están viendo ahí o no. Sí. Ahí sí. Esto empezó en septiembre de 2024. Principalmente estuvieron trabajando María Ángeles Lacaba y Mauricio Ceroni, que están presentes en la reunión, para generar una primera versión del documento. Se envió al Consejo y el Consejo fue a la Dirección General de Jurídica, en la cual estuvo más de un año. Se hicieron pedidos reiterados de que Jurídica leyera el documento, hiciera comentarios, y bueno, finalmente se logró tener una primera evaluación y ingresó al Consejo. Se hicieron consejos extraordinarios, el último es muy reciente, y tenemos la mayoría de los artículos aprobados, excepto una disposición en relación a su implementación que me voy a referir al final.
Entonces, nosotros como CENUR tenemos la particularidad, al igual que los otros dos, que tenemos todas las áreas del conocimiento. Entonces, nuestro reglamento implica presentaciones anuales y una comisión asesora que es por área del conocimiento, la cual está formada por docentes que pueden ser del CENUR y docentes externos también del CENUR, salvo que no se pudieran conformar las comisiones y que en ese caso se solicitarían todos evaluadores externos. Cuando ya se empezó a hablar en el Consejo sobre la implementación del sistema de movilidad, lo primero que se planteó fue que el CENUR no tenía capacidad administrativa para las presentaciones anuales, por el volumen de trabajo que normalmente tienen, sumado al hecho de que ahora todos los cargos interinos que estaban en los servicios de referencia académica tienen que pasar al CENUR Noreste para volver a ser llamados, en el marco de toda esta situación que ya hemos venido conversando. Entonces, ahí lo que hicimos fue una propuesta de presentación escalonada de las aspiraciones en una época del año para los grados 1 y 2 y en otra época del año para los grados 3 y 4, pero simplemente planteamos plazos para la conformación de la comisión asesora, para el informe de la comisión asesora y para la valoración de ese informe a nivel del Consejo, ¿sí? Planteamos 5 meses en cada grupo de presentaciones a partir desde que se cierra ese llamado, que es para los grados 1 y 2 el 1 de marzo de cada año y para los grados 3 y 4 el 1 de diciembre de cada año. La permanencia en esa lista para los cargos efectivos por el periodo completo de reelección y en el caso de los cargos interinos es una vigencia anual. También está contemplada la permanencia especial en el caso de los grados 1 y grados 2, cuando no hay fondos para hacer el llamado al cargo inmediatamente superior. Y también hay una disposición especial que plantea que el Consejo podrá considerar especialmente la situación de los grados 1 y grados 2, cuyos titulares se encuentren próximos a alcanzar el límite de permanencia previsto en el PD, justamente para tratar de favorecer la continuidad de su trayectoria académica en base también a, obviamente, la posibilidad presupuestal de realizar esto. ¿Con qué nos encontramos ahora? Con una situación que derivó en una declaración de preconflicto de ADU Noreste, porque no están dadas las condiciones, según lo que se plantea desde la dirección, tanto administrativa como dirección del CENUR, para implementar inmediatamente este reglamento a partir de su aprobación, ¿sí? Se planteó un escenario que sería el más complejo, que es que la fecha de implementación sea a partir de la valoración del Consejo de cuándo se podría implementar, sin una fecha definida, o una propuesta alternativa, que es una fecha de implementación entre septiembre del 2027 a enero de 2028, considerando el gran volumen de trabajo que va a haber por toda esta situación del traspaso de cargos y llamado a cargos interinos, mientras que el orden docente, sobre todo considerando el rezago que hay en la carrera docente, sobre todo considerando que el último llamado a oportunidades de ascenso que se dio en el CENUR fue en el 2019, lo que está pidiendo el orden docente es por lo menos la implementación inmediata de la valoración de las aspiraciones a movilidad, sobre todo considerando posibles contingencias de fondos que puedan llegar al CENUR Noreste. Así que bueno, nosotros estamos en este momento en esta situación. Sí tenemos del artículo 1 al 13 ya aprobado por el Consejo, eventualmente se tendrá que enviar nuevamente a jurídica para considerar sus aportes o sus correcciones.
aunque bueno, nos llevó un buen tiempo el ir revisando cada una de las observaciones de jurídica, pero nuestro gran problema ahora es el poder realmente aprobarlo y comenzar a implementarlo en tiempos razonables y no dejar abierto a la consideración del Consejo el cuándo implementar. No sé si alguno de mis compañeros quiere o y compañeras quiere hacer eh, algún agregado más. Sí, hola. Buenas noches, compañeras, compañeros. No, un tema importante para el resto de los servicios es el tiempo que esto se delata en Jurídica Central de la ODELAR, ¿ah? Que a nosotros nos pasó en que, bueno, no es prioridad y hay que estar atrás, incluso desde, tuvimos que generar una instancia para que esto se moviera, porque si no, quedaba encajonado, ¿no? Entonces, esto es importante porque no solo esto es toda una discusión política en el Consejo, sino que después está ese escenario que hace que las cosas se sigan dilatando y que nuestras condiciones se sigan empeorando. ¿Ah? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de proceder con estas nuevas ordenanzas. ¿Preguntas? Irene ahí levantó la mano físicamente. Sí, sí, yo tenía, me perdí un poco, capaz que era por información que tenía de otro lado y me entreveré. Finalmente, en el Consejo se aprobó esta ordenanza. Se aprobó. Lo que está en discusión es desde a partir de cuándo se implementa. Exacto, lo que está ahora a consideración es una disposición transitoria, que sería como un artículo 14, digamos, de cuándo se va a implementar. Con esas tres posibilidades. Lo que quiere el orden docente es que empiece inmediatamente a implementarse. Después está la otra situación de que sea el consejo que en se haga una discusión cuando lo consideren para ver cuándo comienza a implementarse, pero el horizonte más eh, favorable sería septiembre del 2027, pero evaluando cómo viene el llamado a los cargos interinos que están venciendo ahora, y otra posibilidad que se planteó fue comenzar a partir de enero de 2028. Pero ninguna de esas posibilidades por ahora son concretas. Está el tema todavía en el orden del día para ver qué determinación se toma, y por esa razón en nuestra última asamblea, en base a esto, y sobre todo por no existir una fecha concreta en la cual se pueda implementar esto, porque que el Consejo lo plantee no quiere decir que vaya a llevar la postura del orden docente como la postura a votar. En base a eso fue que nos declaramos en preconflicto y en breve vamos a hacer pública esa información. Valentina. Hola, sí, buenas noches. Bueno, gracias a todos por la información. Yo le quería hacer una pregunta ahora a María Laura, la que estaba hablando recién, María Laura creo que era el nombre, sobre esto de por qué es que qué es lo que dice el Consejo, de por qué no lo quieren empezar a implementar, si era por el tema administrativo que mencionó al principio, de que iban bueno, que no iban a dar abasto. Y que entiendo que luego se hizo una propuesta de cómo se iba a organizar estos llamados para que este tema administrativo no colapsara. Entonces, que la pregunta es, ¿qué es lo que dice el Consejo de por qué es que todavía no lo quiere empezar a implementar? ¿Cuál sería la razón? Bueno, eso, gracias. Sí, gracias Valentina por la pregunta. Eh, la razón es justamente, plantea que hay falta de personal administrativo en las secciones concurso para que hagan todo el proceso de contactar a las comisiones evaluadoras para que se formen, para que luego hagan el acompañamiento de los procesos de evaluación, envíen la información al consejo, etc. La propuesta inicial tenía una sola fecha de presentación de postulaciones. En base a eso, el orden docente planteó dos fechas diferentes, ¿no? Para que el proceso se pudiera hacer de manera tal vez
más razonable, ¿no? Y que no se sobrecargara tanto la sección concursos. Sin embargo, se siguió planteando lo mismo que al inicio, que ellos no tenían capacidad en este momento y por este año y seguramente el año que viene de poder empezar a considerar la implementación de este reglamento. Entonces, si bien hay alternativas como pedir apoyo para la contratación de pasantes, que ya se hizo, porque ahora hay que empezar a hacer los llamados y a su vez pasar los cargos. En el noreste son aproximadamente 80 cargos que están venciendo a diciembre de 2026. Se sigue por ahora con ese mismo planteo, que no hay capacidad para poder hacer los dos procesos paralelamente y se evalúa como el escenario más favorable, evaluar en septiembre de 2027 si se pudieron hacer todos los llamados contemplados en esta disposición transitoria en relación al tema del cargo que vencen, o si es necesario hacerla más adelante. Entonces, por ahora es que estamos ahí en esa situación en relación a su implementación y que no tenemos claro si a nivel del Consejo se podrá contemplar la necesidad también que hay de por lo menos tener una evaluación y ante fondos que lleguen poder contemplar la movilidad docente. Eso es lo que nos está pasando por ahora. Oh, gracias. ¿Una pregunta más? Si no, bueno, las personas presentes no sean tímidas, tímidos, pueden pedir de bebida o... ¿verdad? Sigue Javier. ¿Qué tal? Soy Javier Valleceni, del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería. Las realidades son distintas. Para empezar, es un instituto y no un servicio. Pero bueno, es grande, tiene 150 cargos. Entonces hablas solo por el INCO, no por la FIN. Por el INCO, sí. Gracias, perdón. No, está bien también porque justamente es una de las características de esto, de que no es a nivel servicio y que es una cuestión interna con el presupuesto propio del instituto. Y eso impone sus limitaciones también. Hace unos cuantos años que, no sé, pongamos 10 o más, que se hace algo parecido a un show interno, como le llamaron por ahí. El asunto es que no es regular, sigue sin serlo, no es cada año. Y además, en algún momento, o sea, 3 o 4 años, surgieron nuevas inquietudes acerca de los criterios de esos shows. Y después, cómo se implementaban las problemáticas que, capaz que lo que puedo aportar es en la experiencia de las problemáticas que se van generando. La primera es esta de no se hace continuamente o cada año, sino que se hace cuando hay un poco de dinero. Y eso porque en nuestra experiencia, hacer este tipo de relevamientos, como le llamamos nosotros, o shows, sin plata detrás, genera una frustración fuerte. La gente se presenta con sus currículums, no sé qué, frustraciones, todo, y está muy bien, pero así es. No tenemos plata para esto, y eso ha generado mucha frustración, así que lo hacemos cuando hay un volumen de plata más o menos razonable. ¿Cómo se genera ese volumen de plata? Jubilaciones, como decían, de humanidades. Nosotros somos uno de estos servicios muy profesionalizantes, o no sé cuál es la palabra correcta. Entonces tenemos bastante movilidad, los grados 1 y 2 renuncian muy seguido. Algunos porque no les gustó el trabajo, algunos porque tienen muy buenos sueldos fuera, y algunos porque se aburrieron un poco de esperar también. Entonces se generan, digamos, recursos en esas renuncias por el lado de abajo del rombo. En realidad no es una pirámide porque justamente donde más gordo es en el grado 3. Y se genera con las jubilaciones y alguna renuncia esporádica. Hacemos esa inquietud de cuáles eran los criterios, disparó que hace 3 años se hiciera una discusión amplia en todo el instituto de cuáles eran los criterios y se generó, esperen que les comparto, no tengo una presentación, pero simplemente mostrarles
A ver si aparece por ahí. Ahí. Bueno, no se ve nada. Bueno, pero en todo caso lo que ahí más o menos les muestro, les cuento, se generó un documento que se discutió largamente, se recorrió por todos lados, se aprobó por la Comisión del Instituto de Computación, que define lo que decían antes, ¿no? Define cada grado, ya que el EPD es súper laxo, entonces se ajustó a las características del área, pero también a las expectativas de que nos parecía que tenía que ser un grado 3, ¿no? Y se definieron criterios de evaluación para las evaluaciones continuas, digamos, para renovaciones, y se definieron criterios para las promociones. Ahí otro aprendizaje fue que en general se intenta no darle tareas a un grado que no corresponden con su grado, pero a la hora de evaluarlo para pasar al grado siguiente, se le piden tareas que no le dábamos porque, ¿no? Eso más o menos se trató de ajustar en este momento y se trató de marcar el borde entre, bueno, tenés las bases para hacer el grado siguiente, aunque no hayas hecho las tareas que hace el grado, o que debería hacer el grado siguiente. Eso es discutible, pero bueno, se discutió bastante justamente. Típicamente, en el Instituto de Computación intentamos, yo creo que lo estamos logrando, que un grado 2 no sea responsable de un curso. Y entonces, si en el grado 3 le vamos a pedir que haya tenido un curso bajo responsabilidad, es un problema. Ese fue otro aprendizaje. Luego está... Responsable del curso, ¿a qué te referís? ¿Qué es lo que dice el programa? ¿Que se haga cargo un teórico, un práctico? Bueno, no sé exactamente cómo es la realidad de todos los servicios. En particular, en computación, tenemos cursos que suelen ser muy numerosos, masivos, de 1.800 estudiantes, pero no es raro que haya un curso de 800 o 700 estudiantes. Entonces, no es un docente, es un equipo docente de repente 10 personas, que hay un responsable de ese dictado del y entonces, claro, eso implica no solo una responsabilidad académica sobre el contenido, que de repente ya está fijado, etcétera, pero también una responsabilidad de gestión de un equipo humano. Y de responsabilidad frente a los estudiantes, que son muchos y generan muchas situaciones, digamos. Problemas. Pasan cosas, yo qué sé. Entonces, ese fue otro aprendizaje. Y luego, que tenemos esta situación, no se hace este relevamiento interno, se generan comisiones para cada uno de los pasajes de grado 1 a 2, de 2 a 3. Lo que no dije es que una de las cosas que cambiamos con el tiempo fue los pasajes de grado 1 a 2 los hacemos por goteo. El resto se hace llamado. Lo hacemos por goteo porque los plazos, nosotros en ingeniería ya teníamos vigencia de grado 1 y 2. Entonces, el de grado 1 es muy justo, son en principio 4 años, no pueden llegar a 5, pero... y veíamos que si se hacía un llamado, se demoraba la comisión, etcétera, terminábamos resolviendo hacer la promoción cuando ya con el cargo medio terminado. Entonces ahora se hace por goteo. ¿Por goteo? Por goteo es cuando, bueno, como fijamos unos criterios, que son el grado 2, es alguien que terminó la promoción de grado 1 a 2 es alguien que terminó el grado, que está inscrito a una maestría, que tiene X, ahora no me acuerdo el número, semestres de experiencia en enseñanza. No son muchos, pero hay una serie de criterios. Si los cumple, hay un documento que está colgado en la página web del instituto, cumple los criterios, se presenta a esto. Y alguien se fija que cumple los criterios, bueno, hay una comisión, y se arma un llamado.
un llamado con un perfil fuerte, digamos, no tiene nombre y apellido, pero hay un perfil disciplinar muy fuerte. Bien, eso además es los montos que implican pasar de un grado 1.20 a un grado 2.20, que es lo que tenemos, son montos que en general están disponibles con esta movilidad que tenemos. Entonces, no, eso no ha sido un problema. Y lo otro que se hace por goteo, bueno, no se hace por goteo, se habló de las 30 horas para DT, a la vez que esto se hace también una especie de llamado interno de gente que con grado, bueno, no definimos el grado, pero que tiene 20 horas y que cumple a priori los méritos para presentarse a una DT. Y como no tiene 30 horas, no puede hacerlo, entonces se hace este llamado también interno de gente interesada en tener 30 horas. Bueno, si hay dinero, lo mismo. Y ahí lo que se evalúa sobre todo es intentar predecir si le van a dar date o no. ¿Tiene un algoritmo? No. Y bueno, eso es. Después, esto, ¿qué más les puedo contar de esto? También se ha ido aceitando un procedimiento para esto que también está escrito como un documento y colgado en nuestras páginas para que los docentes lo tengan a la vista, donde se hace cada paso de qué sucede acá. ¿Por qué? Porque hemos tenido situaciones en las que los postulantes a este interno, que no tienen ninguna reglamentación formal, igual protestan frente a una evaluación que no les parece justa. Entonces, hay un procedimiento como no me acuerdo cuál es la palabra que le pusimos, pero bueno, de respuesta a la evaluación y una especie de procedimiento de comité de alzada. Esto ya llevamos en este formato con criterios todos súper escritos y procedimientos de renuncia escritos, llevamos 2 vueltas y los aprendizajes han ido siendo más o menos eso. Que les cuento, a ver si me olvido de algo. ¿Cuánta gente tiene el grupo? ¿Cuántas docentes? 150 presupuestados más 30 contratos. Ok. Una pregunta. Que no me quedó claro para el ascenso a grado 2, digamos, el llamado grado 2 perfilados, ¿eso utilizan plata del grado 1 de la persona pone a disposición el cargo? ¿Tienen, digamos, la base de grado 1? En ese caso no es necesario porque sí, en realidad es el cargo que iba a perder su personalidad, pero sí que tenemos, bueno, la otra tensión fuerte que tenemos es que, claro, el dinero que aparece es muy poco en general y no deja mucho espacio de lo que decían antes de, bueno, ni siquiera reforzar un área disciplinar porque, no, sí, o sea, esto es como muy de abajo para arriba, las necesidades de la gente, queda poco margen para pensar de arriba para abajo en qué área necesitamos una persona. Ahí está formación de cargo, del 1 al 2. Y en ese caso sí. Después cuando los llamados más arriba se hacen, alguien habló por ahí de las 20 horas que eran igual atractivas, se hacen por 10 horas. Y se hace. ¿Y qué pasa con eso de las 10 horas? Porque yo te iba a preguntar de cuántas horas es la base, digamos, justamente, de dónde surge ese dinero, pero ¿hay algún tipo ¿qué dificultades han visto en esto de ser llamados de 10 horas? Digamos, porque a veces contraviene alguna política más general de... Bueno, hay los 1 y 2 son todos de 20. De base. Después están estas extensiones a 30 para los DPs. Eso no fue siempre así. Eso es algo que también internamente se discutió mucho y se peleó en la facultad, etc. Y antes era común que la promoción se hiciera sin costo, digamos, se promoviera a menos horas y eso no se hace más. Pero no se hace más hace
5 años, 6 años. No tanto, digamos. Entonces tenemos cargos de 12 horas, de 6 horas, son legados, digamos. También es verdad que como tenemos mucha gente profesional que trabaja afuera, hay mucha gente que está todo el tiempo contento con esas 6 horas porque viene a las 7 de la tarde de un curso y se va. Y no quiere estar más. Entonces, ahí no tenemos ese conflicto. Sí lo teníamos y fue lo que lo generó con los grados 1, que eran de 15, y los grados 2 querían hacer carrera académica, que eran de 12. De repente pasaron de un grado 1 15 a un grado 12, ¿no? Y a un grado 3 10. Bueno, entonces eso más o menos se corrigió. Y no me acuerdo ahora la pregunta, pero lo que nos termina pasando es que los llamados grados de 10 horas. En los grados 3, 4 y 5 se hacen de 10 horas. Eso, en principio, contraviene las reglas, digamos, pero sucede. Hay gente que yo lo entiendo perfectamente y no, o sea, yo soy el director del Instituto de Computación y no estoy muy contento con esto del llamado de 10 horas. Me parece que es hacer trampa. Pero también es verdad que las opciones no son muy buenas. Es hacer trampa porque es verdad que porque es indirectamente perfilable. Es reducir la probabilidad de que aparezca alguien de fuera que no sé, que podría suceder, digamos, en computación, podría suceder. En fin. Oye, la quería complementar. Sí. Hola, iba a hacer un comentario más. Yo también trabajo en el Instituto de Computación y dos cosas. Una que iba a comentar era recordar que son llamados perfilados, pero ya al final lo comentaron y eso un poco ha hecho que hasta ahora nunca pasó que si hay alguien que tiene méritos para promover, finalmente no queda en el llamado que le daría esa oportunidad de ascenso, ¿no? No sé, Javier, si vos te acordás de algún caso, pero creo que en los últimos años no ha pasado que no quede en el llamado la persona que generó el llamado, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, es verdad que es una forma de proceder rara, pero que es lo que hace que la cosa se convierta en una especie de promoción, digamos. Bueno, hay una cierta, algo que dijeron también por acá, ¿no? Está una cierta presión de los pares de un guante blanco ahí que funciona. Pero no se presenta mucha gente de afuera, digamos. Y es raro. No es competitivo eso con gente. Es muy raro que alguien, a no ser que, no sé, han aparecido algún postulante español que por alguna razón quiere. ¿El llamado se titula llamado de oportunidad de ascenso? No, evitamos esas palabras. Le llamamos relevamiento. No me acuerdo cómo se llama. Martín sin apellido, ahí no soy. No, el relevamiento es un relevamiento, digamos. Evitamos llamarle llamado. Sí, un comentario más. No sé, como hoy hablaban de la sección concursos que no tenía, digo, acá estamos hablando solamente, por lo menos esto del Instituto de Computación, de un relevamiento interno. Todas las comisiones las crea el propio instituto, entre los docentes del instituto, se hacen se estudian todos los candidatos, se hace un informe final, pero es todo interno del INCO, o sea, no es oficial, digamos. Después se hacen los llamados para las personas que generan los llamados y dependiendo del presupuesto, ¿no? Eso es igual que para todo el mundo, tiene que haber presupuesto. No, y una cosa más que quería decir, y ya te dejo, Javier, otra enseñanza más es que estuve revisando mis mails y cosas para recordar un poco los últimos años.
la primera vez que hicimos como este gran relevamiento fue antes de tener los criterios escritos. Y ese fue un gran aprendizaje, realmente fue complejo, o sea, mucha gente empezó quedó como desconforme con cositas y yo qué sé, y haber hecho todo ese trabajo de escribir ese documento que mostró Javier, cambió un montón la siguiente experiencia, que generó algunos pequeños inconvenientes, pero nada que ver con la experiencia anterior, creo, ¿no, Javier? No, no, sí, hubo algunos, como son dos comisiones distintas por cada grado, a veces las comisiones se tomaban, agarraban los criterios y tendrían un poco de perfil, y eso generó algún conflicto y se reescribió un poco aclarando, yo qué sé, cosas que podían ser interpretables y que todo el mundo pensaba que eran de otra forma. Se reescribió. Pero no hubo más que eso. Bueno, otra cosa que es parte del procedimiento es que se fija con el dinero disponible, la comisión de instituto, la que está gobernada, fija primero, antes de hacer el llamado, la distribución de cuántos recursos se pone en cada fondo, en cada de grado 1, 2, 3. Eso para evitar, no es raro que una vez con las cartas arriba de la mesa empiece una negociación de acercar un poco más ahí, pone un poco más de plata acá, así sube fulano. Entonces se hace de antemano para tratar de minimizar. Irene, ahí levanta la mano y la pone si tienes preguntas. Sí, yo había levantado la mano hoy, me generaba, o sea, porque me generó la duda de esto del perfil profesional, de cómo se definía. Y por otro lado, también quería como preguntarles un poco, cómo surge la idea de crear este relevamiento, si es a raíz de la dirección del instituto y de la comisión del instituto, o si, este, Eh, fue, creo que fue un proceso, o sea, había bastante disconformidad, sobre todo de los docentes con grados más bajos, pero en todos, excepto en grado 5, digamos, en todos los niveles había bastante desconformidad con cuando aparecían con cómo se manejaban las situaciones cuando aparecían esos recursos escasos que aparecían. Y eso generó, en cierta forma, la necesidad de hacer todo esto, para tratar de mejorar el contexto para todo el mundo. Y bueno, el proceso de los criterios fue guiado desde la dirección. Se hizo como una especie de grupo que lo escribió, que trató de representar más o menos a todos los grados y eso. Más o menos, no creo que a todos. Se escribió un documento inicial y después de eso se hicieron una serie de, creo que 4, no eran asambleas porque no las citaba la dirección, digamos, pero eran 4 reuniones plenarias de todos los docentes que quisieran ir. Y fue un trabajo con el proyector, línea por línea, revisando criterio por criterio y discutiendo ahí. Llevó, no sé, horas de trabajo, no me acuerdo cuántas, pero fácil 15 horas de trabajo arriba del documento con 40 personas adelante ahí. gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Venga, que quería trasladar. Antes de abrir la ronda más de intervenciones, digamos un par de comentarios. Ahí va. Sí, gracias Leandro y gracias, bueno, a todas las intervenciones, muy interesantes. Nada, quería comentar desde la Comisión Ejecutiva de ADUR un poco la discusión que se dio en el Consejo Federal de ADUR
y las resoluciones más recientes del Consejo Federal con respecto a este tema. El tema tuvo consideración en las últimas 2 sesiones, al menos. Y bueno, se vio con preocupación que a casi 6 años de implementado el EPD no se haya puesto en funcionamiento el sistema de movilidad en la carrera docente que prevé el artículo 49 y el hecho de que esta situación lleva a que el EPD se esté aplicando de forma parcial, en particular en lo que tiene que ver con los plazos de permanencia, en que vamos a tener una situación de que se van a estar aplicando los plazos de permanencia, o sea, los ceses de cargo, ¿no? Por plazo de permanencia y por plazo de desempeño continuo, en particular en los cargos grados 1 y 2, pero también los interinos que tienen límite por desempeño continuo, sin la posibilidad de que el docente pueda acceder a un llamado de ascenso, que es lo que prevé el artículo 49 de forma periódica, y además sin la posibilidad de acceder a la causal de prórroga, a una de las causales de prórroga que prevé el EPD, que es la de ser evaluado con mérito para grado superior, que eso queda librado a esa evaluación, digamos, se prevé realizar en el marco de este sistema de movilidad en la carrera docente. Entonces, al no estar puesto en funcionamiento, se entiende que se está vulnerando uno de los derechos de los trabajadores docentes de poder acceder a esta causal de prórroga, que podría significar, bueno, en los casos de los interinos, una prórroga por un año más, en los casos de los efectivos, por 3 años más, que no es algo menor. Entonces, nada, en definitiva se resolvió en el Consejo Federal de ADUR de este lunes pasado. Bueno, primero defender la aplicación del EPD en su totalidad y no solo parcialmente. Exigir la puesta en funcionamiento del sistema de movilidad en la carrera docente, en particular en los servicios con mayor cantidad de docentes en situación de alcanzar el plazo máximo de permanencia. Exigir que se suspenda la aplicación de los plazos de permanencia hasta tanto no se implemente el sistema de movilidad en la carrera docente y hasta tanto no se permita acceder a la causal de prórroga por tener méritos para grado superior. Y finalmente promover acciones en este sentido desde ADUR Central y desde los ADURes de cada servicio. Y bueno, la intención ahora es desde ADUR Central trasladar el tema a nivel central, a nivel del gobierno y también de las autoridades de la universidad. Nos vamos a reunir con el rector, sin ser este viernes, el próximo viernes, en particular para hablar sobre este tema. Y también la intención es impulsar a nivel central la implementación de una propuesta de implementación del artículo 49, lo cual no quita que los servicios también puedan ir avanzando, como ya han avanzado algunos de ellos, y en algunos casos es hasta más eficiente ese camino. Pero bueno, el artículo 49 como que deja librado tanto a los servicios implementar este sistema de movilidad como a la UDELARE a nivel central, digamos. Entonces, bueno, comentar que eso, que estamos también esta consideración a nivel del Consejo Federal y ahora de la Comisión Ejecutiva vamos a tratar de impulsarlo a nivel del gobierno y también con reuniones, digamos, con las autoridades. Nada más. Bien. Y antes de abrir, igual algunos comentarios, como también de resumir un poco las intervenciones, ¿no? O sea, en esto de la motivación de los distintos ADURes, por un lado está la sobrecalificación, pero estaba fuertemente el tema de las prórrogas, de los vencimientos dispuestos en el estatuto, y principalmente dentro de eso, del lado de los docentes grado 1 y 2. Pero después hay variantes grandes, ¿no? Entre las distintas propuestas, o sea, la forma de evaluación, una más centralizada del servicio, o bueno, por área en el caso con pocas comisiones, digamos, por área disciplinar de un CENUR, o casos por individualizada, digamos, una comisión por postulación. En algunos casos hay periódicas, en otros casos no. Se planteaban ahí las dificultades de la heterogeneidad disciplinar. Nadie comentó nada capaz que de lo profesional académico, que sí, capaz que, bueno, algo un poco más en el INCO de ese lado. Y tal tema fondos, que obviamente no hay fondos o sea, destinados para eso, entonces cada uno se tuvo que estar rebuscando de distintas formas. Y a veces estaban asociados a la instancia de movilidad y después promoverla, pero a veces no, son periódicas, son cosas por separadas. Tenés la evaluación y después ves cómo haces la política. Y que ahí se destaca también el hecho de que, bueno, para el tema puntual de los vencimientos y la prórroga, no está esto de los fondos, sí está el tema de recursos administrativos que planteaban del caso del Noreste. Y que también después hay variantes en los llamados. O sea, por un lado hay algo más como, bueno, llamados efectivos, carga horaria media, más como
o sea, llamamos que esperamos un poco en la universidad, pero por otro lado hay y sin perfil, ¿no? Y por otro lado llamados tipo YOA, más perfilados, con carga baja, donde usted ya hace el dinero. Eh, También ahí está atado la pregunta que hacía Bruno de que hay una pregunta relacionada, que cómo se compatibiliza o cómo es la tensión entre la carrera docente y la oportunidad de ascenso y la planificación de la estructura académica del servicio, que idealmente queremos hacer las dos, pero está. Y un poco también de cosas que nos quedan, de cómo seguir, ¿no? De que, bueno, a nivel de servicios entendíamos que recopilar experiencia, ahora capaz que podemos juntar los 3 documentos ya aprobados y no sé si quieren el borrador del CURE, como algo que pueda circular, capaz que también está bueno. Y después a nivel central tenemos eso de que estamos intentando mover ahí la Comisión de Asuntos Docentes con Bere y con Ana, que fueron, digamos, designadas por el orden docente. Ahí hay un detalle que en realidad la otra, no sé, como que la comisión, hay una comisión que es de promoción de carrera docente, que nunca no sé, está muerta, y está asuntos docentes, ahí hay como práctico de ver cómo hacerlo, pero sí de promover ahí, no se habló nada acá de, bueno, proyecciones a nivel central, digamos, cómo hacemos un sistema de movilidad a nivel central, cómo articulamos esto, capaz que es algo que se requiere un grupo de trabajo y tener más tiempo, ¿no? ¿No? Y con las diferencias entre los servicios, ¿no? Con las distribuciones presupuestales diferenciales, con los que votamos y los que no votamos. Digo, como para complejizar incluso más la discusión. Después otra cosa que se manejó en alguna charla, no sé si fue federal y ejecutivo, es el hecho de un poco, bueno, por lo menos meter un poco de presión, capaz que podemos pedir desde el CDC que se fijen plazos para que estas ordenanzas, cada servicio tenga una, como se hizo con la ordenanza de evaluación docente que requiere un reglamento por servicio. No se cumplieron, pero no sé, creo que ayuda igual a cierta presión el servicio. Mira, una cosita más que me parece que para los señores, ¿no? Nosotros tenemos los sucesivos pledures, los planes de desarrollo de la universidad, un plantillo que queremos regionalizar. Y a mí también otra cosa que nos sorprende a varios es que no se puedan radicar cargos que hoy tienen los servicios en Montevideo en las regionales. Es decir, están reteniendo de alguna manera los procesos de regionalización. Y ahí la pregunta es, no para responderla hoy, nada, si es posible, digamos, generar que el proceso que hoy se llama, si mal no recuerdo, de creación de carreras en el interior, no se llama así, los compañeros del interior deben saber, puede cambiar esos fondos a pensar unidades académicas en desarrollo, creación de nuevas unidades académicas, es decir, pensar fondos específicos para que se creen las nuevas unidades académicas y en definitiva se desarrollen los señores desde las posibilidades que tendría la CCI y no solamente de las posibilidades de servicio. Eso. Y capaz que ya estamos medio como en 2 horas de actividad, como cerrando, pero eso, nosotros invitamos a servicios y institutos que sabíamos, no sé capaz que si alguien de los servicios que no hablaron, si quiere agregar algo. No hay nadie de la fiesta. Ana Clara estuvo conectada, estaba medio enferma, lo meto por Zoom, pero en realidad no lo que me habían comentado tampoco es que, o sea, tuvieron un impulso, pero no llegaron a generar una comisión de trabajo todavía, o sea, a nivel central. Eso es lo que... Sí, bueno, pero por la vía de los hechos hay algo que hicieron, que no sé, ni idea cómo, porque claro, no trabajo en ese servicio, pero sí se generaron, o sea, hay un montón de llamados de 16 horas, o sea, esas son las 16 horas del grado 1-20 para grado 2 y con perfil. Y estos son cargos para personas que se están venciendo. No sé si generaron algo como a nivel, como un mecanismo, pero por la vía de los hechos sí lograron eso. En sociales hay algunas experiencias, perdón, no sé si hay más, de por lo menos 2 unidades académicas que tienen como un sistema de promoción interno, en una unidad más dudoso y en el otro funciona bien, pero funciona bien para los grados 3, 4 y 5, no tanto para aún como todo en sociales, pero bueno, esta es la situación. Por lo menos hay algo sobre la mesa para empezar a discutir que hasta hace un tiempo ni siquiera existía. En el ICEF se creó entre el 23 y el 24 una comisión entre personal
dirección, las direcciones de las unidades académicas y la representación de los órdenes. Esa comisión se llama Comisión de Atención al Vencimiento del Cargo, ¿no? Y se crearon a partir de las unidades académicas los planes de atención al vencimiento del cargo. Entonces, personal manda cuando van a quedar los cargos, y a partir de eso y en relación a las estructuras académicas proyectadas, se van llamando los efectivos, y creo que en el 24 se revisaron las estructuras de cargos que tenemos votadas para ir adaptándolas como a las necesidades del aumento de matrículas, etc. No, no, en realidad no tengo un resultado. Yo soy de ingeniería, soy del Instituto de Matemática. El Instituto de Matemática en general, o sea, como dijo Javier, en ingeniería, por lo menos desde que tengo memoria, hay política digamos, de duración de cargos, entonces ya estaba, digamos, en la maquinaria, digamos, de cada instituto aceitada, o sea, no sé si aceitada una política digamos, de ascenso, no, pero sí de tener en cuenta, bueno, sos grado 1, en su momento eran 5 años, en 5 años se va a quedar en cargo, y los mismos institutos, por lo menos matemática, en su época, o sea, no tiene no tiene una política, digamos, un costo de ascenso, pero trata de, por ejemplo, para los cargos grados 1 y 2, no dejarlos. En general siempre pasa que cuando se van a vencer grados 1, se hace un llamado, al menos interino de grado 2, con 20 horas para que tengan la posibilidad de ascender. Pero no hay Y eso no es ultra competitivo. Digo esto, la pregunta es para todas, porque nos pasa en sociales que se abren los llamados y los ven la gente afuera y entonces está. Sí, o sea, sí. que puede pasar, digamos, pero Pasa, pero es como una pasa, situación. pero en matemática ya a grado 4 son competitivos, o sea, hay un grado 4 ahora corriendo. Claro, pero grados 1 con doctorado de vale, claro, es obvio que van a ver. No, en general ya. En 2 años de enseñanza y grado. Con doctorado. Está bueno. No, pero también estos son casos de institutos muy grandes, que en el caso de hay movilidad, o sea, hay rotación, digamos, entre el grado 1. Entonces hay un margen de que la diferencia de grado 1 a grado 2, 20 horas no es tanto, porque tenés muchos docentes, porque, digamos, hay 3 institutos que atienden la masividad en ese caso, digamos. Sí, en matemática, por ejemplo, hay 2 perfiles, digamos, de grados 1. 2 perfiles de ayudante, que son de estudiante avanzado de ingeniería, que en general, hay casos que no, pero en general, ya incluso antes de que termine, digamos, su plazo como grado 1, o va a otro instituto más profesional, o se va a trabajar digamos, al campo profesional, y también está, o sea, ahí está un poco el caso más raro del estudiante de ingeniería que decide estudiar matemática, que son raros, pero son muy valiosos. Hola, Matías. La Matías. No, y bueno, el estudiante digamos, de matemática que bueno, no tiene otra que quedarse. O sea, es más raro que se vuelque hacia el. O sea, la verdad, un poquito. Bien, capaz que quedamos como con la tarea esa, para que puedo compartir alguna cosa más general con estos documentos para explicar. De Nico sería bueno compartirlas también. Y bueno, en realidad experiencias seguro incluso hay más, porque en realidad, bueno, todos los institutos en la práctica con un documento o en la actividad algo hacen, ¿no? Pero bueno. Capaz que agrego más una cosa que me he olvidado de comentar sobre este aprendizaje, eso de que ingeniería ya tenía el vencimiento de cargos, no sé, de siempre. No sé. Eso generaba una dinámica en la que si vos llegabas en alguna ventana de tiempo primero al vencimiento de tu cargo, se hacía algo para pasarte al siguiente, con reducción de horas o lo que fuera, o se juntaba, se rascaba el presupuesto, lo que sea, y no era raro que quedara una situación donde
que era alguien que llegó un poco después de esa situación, pero con mucho más mérito. Y se generaron situaciones de justicia interna muy fuertes. Eso, entonces, hoy hay grados 3 que tienen muchísimo menos méritos que grado 2. Y grado 0. Sí, sí. Bien. Claro, pero entonces, eso sí que, si bien no lo hacemos periódicos, sí lo hacemos todo a la vez, para por lo menos reducir esa. Cerramos, entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias.